Muy bien, pues en el Museo Escolar de Pusol lo que podemos encontrar es una representación de una almazara tradicional, una almazara que podía estar situada aquí en la zona de Elche, y podemos ver varios elementos, varias maquinaria que nos relaciona directamente con el proceso de obtención del aceite. Las familias ilicitanas, como sabéis, era un trabajo que llevaba a cabo toda la familia, desde los más pequeños hasta los más mayores. Se encargaban de la recogida de las aceitunas, podían ser propias, sus propios olivos, o podían ser arrendados, podían trabajar en una finca. La recogida se llevaba a cabo en noviembre. Toda la familia, como ya hemos dicho, se arremolinaba alrededor de los olivos y con la ayuda de cañas, o cogiendo directamente con sus propias manos, dejaban caer esas olivas sobre unas telas que previamente se habían dispuesto bajo los olivos. Todas estas aceitunas que se recogían se llevaban con carro a las almazaras que estaban en la periferia de la ciudad, y estas se encargaban de la molienda de la aceituna para la obtención del aceite de oliva virgen y aceite de oliva de orujo. Muy bien, pues aquí tenemos una de las primeras máquinas que utilizarían en una de estas almazaras que hemos comentado. Es una cribadora, una pieza hecha de madera, como las primeras herramientas que se utilizaban para todos los procesos relacionados con los trabajos agrícolas y trabajos relacionados con la aceituna. Y su función era, digamos que por este depósito se dejaban caer las aceitunas y cribaba la aceituna eliminando todas las hojas y todos los insectos o todo lo que no se quería que pasase por el molino. Como veis, aquí también tenemos otro elemento que recogería esas aceitunas, en este caso un capazo pequeño, para poder llevarlo, como ya hemos comentado, al molino. Nos encontramos en el siguiente proceso que se llevaría a cabo, esta vez en un molino de aceitunas, como vemos, y este se situaba en las almazaras y, como vemos, consta de una buena base de cierta altura y dos piedras cónicas que giraban sobre él. Estas piedras cónicas lo que iban haciendo era chafar toda esta aceituna, la iba chafando, iba haciendo una pasta tanto de toda la aceituna como de su hueso, para después recogerla con esta otra herramienta que se conocía como tirás, que lo que hacía era ir recogiendo toda esa pasta para llevarla a la prensa, que sería el siguiente proceso para la obtención ya del primer aceite, del primer prensado. Una vez recogida toda la pasta del molino, se traía a la prensa, una prensa en este caso de madera y metal, es una prensa ya del siglo XX, entre siglo XIX y siglo XX, en la que se colocaban este elemento de hecho de esparto, que se rellenaba de toda la pasta que habíamos traído del molino, como ya hemos dicho. Se colocaban uno encima del otro, formando una pequeña torre, y se accionaba la prensa mediante una madera, un tarugo de madera, que hacía bajar toda esta estructura metálica, iba prensando todos estos cofines, no sé si he nombrado cómo se llamaba el elemento, son cofines, iba prensándolos y hacían la función de colador. Digamos que toda esa pasta, todos esos restos de aceituna se quedaban en el interior, y el jugo de la oliva es el que sudaba por fuera de estos cofines, cayendo en este decantador hacia un recipiente pequeño. Tras el primer prensado, el aceite obtenido es el aceite de oliva virgen extra. Este aceite se dejaba caer sobre una cama de agua en un pequeño recipiente para separar el aceite que daba por encima, el agua por bajo, y todos los trocitos que habían colado con el aceite dormían en el suelo del recipiente. Una vez pasados unos días ya teníamos separado el aceite del agua. Como curiosidad, también existe en el Museo de Pusol, podéis visitarla, una prensa como esta que tenemos aquí, una prensa del siglo XVIII, hecha de piedra y en madera, como pieza muy antigua, en la que podemos ver las marcas de la persona que llevó a cabo el trabajo de tallar toda esta madera. Digamos, sería como la firma de ese artesano. La función de la prensa es la misma, en este caso en madera, se iría bajando esta especie de tornillos, irían apretando
esta parte de aquí, este tarugo de madera, sobre los cofines para también la extracción de ese primer aceite. La segunda prensada, digamos, esa pasta que aún quedaba, aún se podía extraer un poco más de aceite, digamos un aceite de menor calidad, el conocido como aceite de orujo, extraído de los piñones de las aceitunas, que se utilizaba también para cocinar, pero en mayor medida para la iluminación. Podemos encontrar casos en los que se compraba ese aceite para utilizarla en los cresoles o en los candiles como combustible para la iluminación del hogar.